El tema agrario, por tanto, aquí tiene un cambio y esperamos una dinamización de todos los aspectos que tienen que ver con una revolución agraria en Colombia, cuyo objetivo es la justicia, indudablemente, pero fundamentalmente cumplir un derecho humano, el que los nutrientes suficientes puedan ser llevados a cualquier hogar en Colombia y de esa manera acabar el hambre que hoy pulula aún en nuestra sociedad después de unas políticas desastrosas que nos llevaron a que la pobreza y el hambre aumentaran en Colombia en tiempos del COVID. La política de Hacienda, que también, aunque menos popular, está en la base finalmente de la eficiencia con que se cumpla el programa de gobierno, esa política de Hacienda que se debate entre corrientes de pensamiento económico diferentes. Creo que la Universidad actual de Colombia y los espacios del debate público desconocen mucho de la existencia de estas diversas corrientes, de pensamientos diferentes. Se está sustituyendo por ciencia lo que es apenas una ideología, la creencia que el libre mercado puede llevar a la felicidad humana y que en Colombia se ha demostrado al cabo de 30 años que no es posible. Nosotros queremos, como lo hicimos en la Bogotá Humana, equilibrio en las finanzas públicas, cierto equilibrio macroeconómico que permita hacer cálculos. No estamos por destruir los equilibrios fiscales y eso nos implica guardar una serie de prudencias que a veces van contra la aplicación de los planes. El tema creo que fundamental hoy ya no pasa por la reforma tributaria que con el ministro Campo logramos aprobar en el Congreso. Está demandada, como siempre sucede en estos casos. Hay que defenderla jurídicamente porque si lograran derruirla, pensando que las reformas tributarias solo pueden afectar a los de a pie cuando compran sus mercancías, su comida con el IVA, ahora se hizo una reforma tributaria que va hacia arriba en la élite de la sociedad y del poder económico, en el mundo del petróleo, del carbón, en el mundo de las grandes fortunas, y ese criterio que cambia prácticamente 30 años de historia de reformas tributarias debe mantenerse. Pero hoy el problema fundamental en la Hacienda pasa porque el presupuesto de la nación a través de estos años ha sido construido de una manera adversa a la igualdad social, siendo el presupuesto un instrumento de los mejores, de los mayores para la redistribución de la riqueza, cobrarle a los ricos impuestos, gastar en los pobres todos los años. Ese efecto, si se hace eficazmente, debería traer aparejado, como sucede en Europa y en Estados Unidos, mayores niveles de igualdad en el tiempo. Hemos visto que no. El presupuesto es inocuo respecto a la distribución de la riqueza en Colombia. Y eso se debe a que ha construido por lo menos 3 canales, el último en el último gobierno, que no lleva el dinero a los pobres, sino que lleva el dinero a una clase media alta e incluso a los sectores más poderosos de la sociedad. Por ejemplo, la deuda, que la Constitución dice que es prioritaria de pagar, que ya va a más de 70 billones del presupuesto por año. Esa deuda va con sus tasas de interés a bancos, a detentores de bonos. Podría ser asumible siempre y cuando los créditos de esa deuda se hubieran usado en función
la población más débil económicamente en Colombia. Aunque ese estudio no se ha hecho, casi que mirar por encima nos muestra que esas partidas se han gastado en una infraestructura que no lleva a la igualdad social. Y eso debe ser corregido de una manera tal que los recursos de la deuda se gasten también en los más pobres, en infraestructuras que tendrían que ver con hospitales, que tendrían que ver con colegios, con universidades, con distritos de riego en el campo. Nada de esto se financia con la deuda, ni un hospital, ni una sede universitaria, ni un distrito de riesgo. La infraestructura de la política social, que es la base de la igualdad, no existe financiada por la deuda. Se financian troncales de doble carril, troncales de doble carril y troncales de doble carril y no más. Y en esa medida creo que hay que hacer transformaciones que dependen del Ministerio de Hacienda. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el tercer canal La Voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Con mi raza! ¡Con mi tierra! Muchas gracias, muchachos, jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.